Heredabilidad. Una vez explicado en líneas generales el escenario de los trastornos complejos poligénicos, una de las primeras aproximaciones que se realiza, dado que no tenemos patrones de herencia reconocibles, es cuantificar la contribución relativa de la genética a estos trastornos. Dada la infinidad de factores implicados, la genética da un salto a un escenario más estadístico. Pongamos que tenemos la curva de frecuencia de un rasgo como el CI de un grupo de sujetos. Si analizamos la dispersión del conjunto de datos en cada caso, es decir, la varianza, podremos tener distintos escenarios como los de las figuras, con una mayor o menor varianza asociada. Cuando hablamos de la dispersión en los valores fenotípicos, nos referimos a la varianza fenotípica, la medida de la variabilidad que presenta un fenotipo determinado en una población. Un trastorno psiquiátrico, por tanto, presentará una varianza asociada a su fenotipo. Si atendemos a su etiología, tal y como comentamos anteriormente para trastornos complejos, hablaremos de una infinidad de factores de predisposición que actúan e interactúan a lo largo del neurodesarrollo, provocando esa variabilidad observada en el fenotipo psiquiátrico. Análogamente a la varianza fenotípica, tendremos una dispersión de los factores genéticos que conocemos como varianza genética, y una dispersión de los factores ambientales, que sería la varianza ambiental. La heredabilidad, uno de los conceptos más importantes en la genética de los trastornos complejos, se definiría como la proporción de varianza fenotípica que es atribuible a la varianza genética, para diferenciarla así de la contribución del ambiente. Veamos, si tenemos un fenotipo con una variabilidad en la población, ¿qué es lo que explica esta dispersión? Por un lado, la genética, por otro, el ambiente y finalmente la interacción entre genética y ambiente. La heredabilidad es el cociente de la varianza genética entre el total de las contribuciones, es decir, una medida de en qué proporción la genética es responsable del fenotipo observado y por ello de su variabilidad observada. ¿Cómo conseguimos saberlo? Tenemos clásicamente tres aproximaciones principales. Los estudios de gemelos consisten en comparar aquellos monocigóticos, que son clones genéticos ya que ambos derivan del mismo óvulo, frente a los dicigóticos, que son hermanos desde el punto de vista genético y comparten el 50% de su genoma. Comparando el grado de concordancia fenotípica, sabiendo el grado de concordancia genética, podemos inferir en qué magnitud ese fenotipo tiene una base genética. No obstante, al estar criados generalmente en el mismo ambiente, lo que es una obvia limitación, se necesita controlar por este factor. Como se comparte el ambiente, comparamos la concordancia entre gemelos monocigóticos, que esperamos de un 100% si el fenotipo fuera puramente genético en su origen, corrigiéndola por la de gemelos dicigóticos. De esta forma, conseguimos corregir por ese ambiente compartido. La correlación fenotípica en monocigóticos menos la observada en dicigóticos nos da una idea aproximada de la heredabilidad. La heredabilidad es un valor que oscila entre 0, cuando el trastorno es puramente ambiental, y 1, cuando se trata de un trastorno puramente genético. Algunos ejemplos, como la esquizofrenia o los trastornos del espectro del autismo, presentan heredabilidades muy altas. Es por ello que se sabe la existencia de una enorme contribución de la variabilidad genética a los trastornos psiquiátricos complejos. Otra aproximación serían los estudios familiares. En este caso, la muestra no es tan valiosa, pero se puede compensar por la potencia estadística del número de comparaciones y la mayor accesibilidad. En estos estudios se compara el grado de compartición genético entre familiares con el grado de compartición fenotípica. En el grado máximo de heredabilidad, hermanos deberían compartir el rasgo en un 50% de las veces, mientras que nietos y abuelos un 25%. Por último, los más preciados son los estudios de adopción. Representan una oportunidad muy valiosa para evaluar el grado de compartición genética entre familiares corrigiendo de la mejor forma posible por el ambiente. Una forma óptima de llevarlos a cabo sería emplearlos conjuntamente
con los estudios de gemelos, aunque la mayor complicación es encontrar un número de casos importante. La comparación entre gemelos monocigóticos adoptados y no adoptados nos permite evaluar el ambiente compartido en el seno familiar y discernirlo del resto de factores ambientales independientes de la crianza familiar. Estudios similares a los descritos han llevado a una estimación de la heredabilidad que oscila entre valores del 65 y el 80% en el caso de la esquizofrenia. La heredabilidad, no obstante, tiene sus peros a la hora de extraer conclusiones extrapolables a otros casos. Razonemos el siguiente ejercicio. ¿Cómo será la heredabilidad de la esquizofrenia si consideramos los siguientes fenotipos? A. Una esquizofrenia en adultos que sufrieron abuso u otros eventos traumáticos en la infancia. O B. Una esquizofrenia en adultos sin historia de abuso ni ningún otro evento traumático. A pesar de que muchos habréis pensado en la C, la respuesta correcta es la B. La heredabilidad depende del riesgo ambiental en tanto que depende de la comparación entre la varianza genética y la ambiental. Si nos imaginamos la varianza en el diagnóstico de esquizofrenia como la suma entre las varianzas genético y ambientales, en un ambiente con una mayor variabilidad intrínseca habrá una mayor contribución de esta al fenotipo que observamos. Volviendo al resultado del ejercicio, lo que concluimos es que la heredabilidad es un concepto estadístico y no biológico. Por ello, para evaluar su robustez debemos analizar y realizar varias medidas en diferentes contextos y ver que universalmente la contribución de la genética es robusta a pesar de los distintos ambientes. Si, por ejemplo, observamos los valores de la heredabilidad de un trastorno del neurodesarrollo, como el déficit de atención e hiperactividad, medido a lo largo de muchos años, observamos que si bien existe una variabilidad en las estimaciones, todas ellas acreditan un enorme papel de la variabilidad genética en el desarrollo de este trastorno. Esta es una tónica general de los trastornos psiquiátricos. De la totalidad de los trastornos complejos, estamos ante aquellos con un mayor índice de heredabilidad descrita, por encima de otros conocidos como la diabetes tipo 2 o el cáncer. La depresión, que es el trastorno psiquiátrico con una heredabilidad menor de en torno al 40%, es sin embargo muy superior en este valor al de la mayoría de los trastornos complejos conocidos.